Tenemos algunos inconvenientes por acá con el archivo. Sí tenemos imagen ahí, ¿me confirman? Sí se ve, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Muy bien, entonces estamos precisamente... Voy a proceder, voy a regresar un poquito acá. Ok. Bueno, dijimos que el proceso legislativo se desarrolla fundamentalmente en el Congreso de la República. Y precisamente ese proceso legislativo lleva una serie de etapas directamente dentro del Congreso de la República. Dijimos que en primer lugar, digamos, ese proceso legislativo se formaliza a través de la presentación de una iniciativa de ley. Dijimos que los únicos entes permitidos por la Constitución para presentar iniciativas de ley solamente son 5, y dentro de ellas está la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene todo el derecho constitucional de presentar iniciativas de ley en materia de educación superior. Lo tiene también los diputados al Congreso de la República, lo tiene el organismo ejecutivo, el organismo judicial y el Tribunal Supremo Electoral. Las 5 instituciones que tienen iniciativa de ley. Presentada la iniciativa de ley, lógicamente, se le va a dar el visto bueno por parte de las comisiones legislativas que analizaron previamente la iniciativa y le dan el visto bueno, y entonces diríamos se admite esa iniciativa de ley para entrar a conocerla básicamente ya en el Pleno del Congreso. Con el visto bueno de las comisiones respectivas, se manda directamente a que se conozca dentro del Pleno del Congreso de la República. Y entonces estamos hablando, el primer paso, diríamos, está la iniciativa de ley, la presentación, la admisión y tenemos la discusión. Bueno, cuando dijimos que se admite y se va a discutir, quedamos claros que las leyes se discuten en 3 sesiones diferentes, o sea, en diferentes días, en 3 sesiones. La regla general es que toda iniciativa de ley que ya presentada y admitida ya se convierte en un proyecto de ley, se discute en 3 sesiones dentro del Pleno del Congreso de la República, en 3 días diferentes. En la tercera sesión, lógicamente ahí se entra ya a la aprobación. La aprobación directamente de esa que era iniciativa inicialmente, pero ahora se va a convertir ya en un decreto del Congreso de la República. Aprobación. Y la ley se aprueba con el voto favorable de las 2/3 partes del Pleno del Congreso de la República. Salvo que sea básicamente una ley de emergencia de carácter nacional o de urgencia nacional, se puede aprobar en una sola discusión. Bueno, aprobado entonces el decreto en el Congreso de la República, diríamos, ahí termina el trabajo propiamente del Congreso en ese proceso legislativo. Porque de inmediato, según la Constitución, establece que ese decreto que fue aprobado en el Congreso debe remitirse al organismo ejecutivo, es decir, al presidente de la República, para que proceda a sancionar o proceda a vetar la ley. Sancionar la ley equivale a que el presidente le va a impregnar su firma, como quien dice, le va a dar el visto bueno y va a decir, estoy de acuerdo, así es que promulgues y publiques y que entre en vigencia. Sin embargo, también el presidente puede darse el lujo de decir, no estoy de acuerdo, no me gusta esa ley, no me conviene, no me interesa o qué sé yo, pero debe argumentar también las razones o motivos por los cuales no va a sancionar la ley. Y entonces en ese caso va a ejercer lo que se llama el veto presidencial. ¿Qué es el veto presidencial? No es más que un rechazo a la no sanción de la ley por parte del presidente de la República. Por favor, no se nos olvide que la sanción es entonces la firma que el presidente de la República, por mandato legal, le debe impregnar al decreto que fue aprobado en el Congreso de la República. Y si no la quiere sancionar,
debe de regresar ese proyecto o ese decreto al Congreso de la República, argumentando claramente por qué motivos no la quiere sancionar. Y ahí estaría ejerciendo su llamado veto presidencial. Recientemente se ha dado en el Congreso, hace algunos pocos días, que el presidente le mandaron la ley de vacunación que fue aprobada en el Congreso. Y se la mandaron al presidente para que la sancionara. El presidente simplemente dijo, esta no me conviene, esta es una ley que no debe entrar en vigencia, y no la sancionó. Le explicó al Congreso, le dijo sus argumentos, él ejerció su derecho al veto presidencial, su derecho a no sancionar la ley. Y por lo tanto está obligado otra vez a regresar ese decreto al Congreso de la República para que allá se lea por qué razón no la quiso firmar. Y si el Congreso lo considera prudente, diríamos, lo que va a proceder ahí es entonces que el Congreso entre a analizar nuevamente los argumentos del presidente, por qué no la sancionó. Y el Congreso puede determinar y decir, bueno, pero si para nosotros es un buen proyecto, es una buena ley, así es que entonces volvamos otra vez a votar para, si es procedente, que el mismo Congreso lo mande a publicar. Lógicamente, yo solo quiero terminar esa discusión que se dio en el Congreso cuando el presidente no sancionó la ley, la revisó al Congreso y cuando estaba otra vez la ley, empezaron a leer los argumentos del presidente. Y como la mayoría son de la bancada oficial, simplemente dijeron, bueno, no quiso firmarla, entonces archívenla. Pero con la mayoría de votos de los que estaban a favor de que se archivara, porque no se entró a discutir con mayor razón y argumentos los motivos que tuvo el presidente para decir, no la voy a firmar, no la voy a sancionar. Bueno, porque bien el Congreso pudo haber dicho, bueno, no la sancionó, analicemos todos los beneficios y que trae o incluso si hubieran algunos pro o en contra, hay que analizarlo. Y si al final de cuentas la mayoría están de acuerdo, el mismo Congreso puede mandar a promulgarla y a publicarla. Así es que entonces, aquí se puede dar en un proceso normal, diríamos, iniciativa, presentación, admisión, discusión, aprobación, pasa al Ejecutivo para la sanción, el presidente la firma y promulga la ley, como que dice, está lista y se manda a publicar. Todas las leyes se publican en el Diario Oficial de Centroamérica. ¿Para qué se publican ahí? Para que todos los guatemaltecos nos enteremos qué ley es la que va a entrar en vigencia muy pronto. Triste y lamentable es que se publique en el Diario Oficial de Centroamérica, porque en primer lugar es un diario que no tiene circulación en todo el país. Y se supone que es para que los guatemaltecos conozcan el contenido de la ley. ¿Y cómo la van a conocer si no llega a toda la República? Pregúntenle a alguien allá de Huehuetenango, de Quiché, de Petén. No llega. Si apenas lo encontramos aquí en la capital de la República. Y para comprar un diario, hasta hay que ir a hacer unas tremendas colas al diario de Centroamérica. Colas para pagar 2 quetzales o 3 quetzales en la ventanilla de Banrural. Después cola para ir a recoger el diario oficial. ¿Quién se va a estar motivando realmente? Bueno, se promulga la ley y ahí al momento entonces se va a publicar en el Diario Oficial y ahí va a decir cuándo entrará en vigencia la ley. Cuando hablamos de la entrada en vigencia, es la fecha exacta en el momento preciso en donde se va a empezar a aplicar esa ley. A eso se le llama vigencia de la ley. Regularmente, la ley debe entrar en vigencia cuando no se publica y no se dice cuándo entrará en vigencia. Se supone por mandato legal que va a entrar en vigencia 8 días después de su publicación. Pero la mayoría de leyes dice el presente decreto entrará en vigencia 30 días después de su publicación. Puede ser 60 días, 90 días, puede ser 6 meses, un mes, 15 días, o incluso puede decir entrará en vigencia inmediatamente el día de su publicación. Hay que ver entonces cuándo se anuncia que va a entrar en vigencia, que va a ser el momento en que ya se nos puede aplicar la ley. Pero decía que dentro del término de la publicación y la entrada en vigencia, ahí hay un tremendo espacio. Si hoy se publica la ley y estoy diciendo que entrará en vigencia 8 días después, estamos hablando que hasta el otro martes va a entrar en vigencia. Ese lapso de tiempo que queda entre la publicación y la entrada en vigencia, a ese periodo se le llama vacatio legis. La vacatio legis no es más que ese espacio
en que no se nos puede aplicar la ley todavía. Como quien dice, la ley todavía está de descanso, está de vacaciones. Eso es vacatio legis. Con esto resumimos entonces la entrada en vigencia a la ley. Este proceso legislativo, vuelvo a decir, se desarrolla mitad en el Congreso y la otra mitad en el Ejecutivo, que es la sanción, promulgación, publicación y vigencia. Sus fundamentos legales los encontramos en los artículos 174 al 181 de la Constitución Política de la República. Bueno, no sé si hay alguna duda sobre el proceso legislativo guatemalteco, por favor. Escucho preguntas. Sí, licenciado, yo tengo una pregunta respecto de, usted dijo que la Universidad de San Carlos tenía, que es quien puede promulgar una ley, promover una ley, pero solo a nivel de educación superior. ¿Y la educación primaria y todo eso, quién la ve? Ahora, cuando hablamos directamente que por mandato constitucional a la Universidad de San Carlos de Guatemala le corresponde presentar iniciativas de ley en materia de educación superior únicamente. En materia de educación primaria, básico y diversificado, le corresponde al Ministerio de Educación por medio y a través del presidente de la República, que es el que representa al Ejecutivo. Recuerden que quienes tienen iniciativa de ley es el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, la Corte Suprema, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, en ese caso le corresponderá directamente al Ejecutivo presentarla, lógicamente, porque va a ser el Ministerio de Educación que le plantee y le solicite al presidente para que presente iniciativas de ley en los temas que les corresponde y los que les interese. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Perdón, yo tengo otra duda, que yo tenía entendido que cuando el presidente vetaba una ley, esa ley ya no procedía, pero según usted explicó ahorita, sí puede proceder si los diputados se ponen de acuerdo, entonces. Claro que sí, porque cuando el presidente veta la ley, está diciendo no la sanciono. Y entonces no es solo de la voy a vetar, no la voy a sancionar, ahí que se quede, guárdenla. No, el presidente tiene, por mandato legal de la Constitución, tiene que regresársela otra vez al Congreso con los argumentos por qué no sancionó la ley. Bien fundamentados los motivos y razones por las que no sancionó la ley. Y entonces es donde otra vez ese veto se conoce a nivel de Congreso, a través del Pleno. Se da a conocer, mire, el presidente no quiso sancionar la ley por esto, esto y esto y esto. Y sus argumentos son tal, A, B, C y D. Y entonces el Congreso lo que hace empieza a discutir. ¿Tiene razón? ¿Está fundamentado? ¿Realmente tiene los argumentos necesarios y los fundamentos legales necesarios para no sancionarla? Y si el Pleno, es decir, la mayoría de diputados, considera que efectivamente el presidente no sancionó la ley porque realmente fue un capricho de él, entonces le van a decir, bueno, lo sentimos mucho, pero no podemos quedarnos así nada más. Así es que entonces el Congreso se da un salto, ya no se lo manda otro ejecutivo, sino que manda a promulgar y publicar la ley para que entre en vigencia. Esos son los casos excepcionales. Pero como decíamos, en el caso de este último, donde el presidente ejerció su derecho de veto, era la ley de vacunación. Había un montón de cosas directamente que al Ejecutivo, si somos honestos, no le convenía. Y por eso le asesoraron, porque esa no la sanciona, esa no le conviene. Bueno, yo diría, no le conviene a él. A la población, en un buen porcentaje, habían puntos que sí eran favorables. Bueno, entonces lo que procedió, simplemente en la mayoría, en el Congreso, la mayoría ahorita están alineados a lo que es el oficialismo. Ni entraron a conocer. De una vez mandaron archívese. Ahí se quedó, lamentablemente. Eso es un trabajo, según exponían los de la Comisión directamente de Salud del Congreso, decían ellos fueron 2 años de trabajo trabajando esa iniciativa de ley hasta convertirla básicamente en un decreto del Congreso y que lamentablemente no fue sancionado. Bueno, ahí se quedó, todo archivado, trabajo perdido
por tanto tiempo por los de la comisión e instituciones que participaron. Hilary Samantha tiene una duda, licenciado. Por favor, Gila. Disculpe, así como usted está diciendo que se archiva, ¿verdad? Ajá. Digamos que después de los años ya no es el mismo presidente, sino que es otro. ¿Se podría volver a tomar esa ley o se queda olvidada? Prácticamente tendríamos que empezar otra vez a plantearla como que fuera una iniciativa de ley. O sea, empezar otra vez su trámite. Porque recuerden, todo el proceso legislativo lleva sus etapas y empiezan desde la iniciativa de ley. Ese decreto que fue vetado por el presidente, que fue mandado para que se archive, lógicamente, como que dice, ahí se acabó todo. Quieren iniciarlo de nuevo en otra legislatura, en otro presidente, cuando hayan nuevos diputados, entonces la van a presentar como una nueva iniciativa otra vez. Vean qué tremendo trabajo. Ah, ok, muchas gracias, licenciada. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, yo espero que todo claro o nada se entendió. Todo claro, licenciada. Todo claro, Liz. Gracias. Pasamos al tema entonces, al siguiente. La costumbre como fuente del derecho. Aquí no hay mayor cosa que discutir. La costumbre es otra fuente del derecho y la costumbre no es más que normas creadas por la colectividad ante la inexistencia de normas escritas, cuyo cumplimiento es obligatorio. La costumbre, como lo analizamos y lo vimos en su oportunidad, se practica dentro de una comunidad, dentro de un pueblo, y donde todos consideran que eso es lo correcto y que eso lo deben de aceptar y por lo tanto se convierte en obligatorio. Lógicamente, no hay nada escrito, pero la comunidad sabe precisamente que así debe de actuar. Veamos el ejemplo solo para recordar el caso de aquellas personas que nos sorprendieron quizá cometiendo algún acto ilícito dentro de la comunidad, los llevaron, los azotaron en la plaza pública y todo el mundo estaba a la expectativa, nadie los defendió. Todos dijeron, eso se merecen, así no lo van a volver a hacer. Eso es costumbre. Normas creadas por la colectividad, no es por Congreso. Ante la inexistencia de normas escritas, o sea, no, ahí no hay ley, cuyo cumplimiento es obligatorio, porque eso sí se vuelve forzoso y obligatorio para la comunidad. La costumbre como fuente de derecho, entonces, del derecho, son normas creadas por la colectividad ante la inexistencia de normas escritas, cuyo cumplimiento es obligatorio. La costumbre es la más antigua de las fuentes formales del derecho. La costumbre es un derecho no escrito que se va formando mediante la repetición de ciertas formas de comportamiento, poco a poco adquieren obligatoriedad en el grupo social donde surgieron. Las costumbres son las reglas sociales que se van transformando en derecho cuando quienes las practican les reconocen obligatoriedad. La costumbre está integrada por los usos que la colectividad considera obligatorios. Así es que entonces nos queda claro que la costumbre es en la comunidad. La costumbre, los habitantes de ese sector, de esa comunidad, lo aceptan como bueno. Y además entonces se convierte en obligatorio y los demás deben de respetarla. ¿Cuáles son las modalidades de la costumbre? Las modalidades de la costumbre, diríamos, son tres. Secundum, en latín, secundum legem, coincide con lo que sobre la misma materia dice la ley. O sea, donde la costumbre coincide exactamente también con lo que dice la ley. Aquí hay, como que dice, entonces la costumbre está respaldando la ley. Otra modalidad es el prater legem, cuando hay un vacío u omisión en el texto de una ley. Entonces, cuando hay vacíos o lagunas legales, pues entonces entra a batear, como se podría decir, la práctica de la costumbre. O sea, prater legem. Y contra legem, aquí la costumbre derogatoria pretende normar en sentido contrario a lo que dice la ley. En la contra legem, estamos hablando, prácticamente la costumbre se impone frente a la ley, porque prácticamente la deroga. Y la última fuente
mejor dicho, antepenúltima fuente del derecho, la jurisprudencia. La jurisprudencia del concepto latín jurisprudentia se conoce como jurisprudencia al conjunto de sentencias de los tribunales y a la doctrina que contiene. En Guatemala dijimos que la jurisprudencia regularmente viene de los órganos jurisdiccionales, especialmente de la Corte de Constitucionalidad, en algunos casos de la Corte Suprema de Justicia. La jurisprudencia es un conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas. La jurisprudencia como fuente del derecho, entonces, hablamos, si fuéramos hablando de la Corte Suprema, pues los magistrados tienen dentro de sus atribuciones también formar jurisprudencia a través de sus fallos que van a emitir, o sus sentencias. La jurisprudencia, entonces, el término también puede utilizarse para hacer referencia al criterio sobre un problema jurídico que fue establecido por sentencias previas y a la ciencia del derecho en general. Regularmente aquí en Guatemala, quienes siempre emiten o van a crear jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia. Y por último, como fuente del derecho, tenemos a la doctrina. La doctrina jurídica se llama doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sistematizar sus preceptos, ya sea para interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Está formada por los documentos más tradicionales en documentación: libros, artículos, revistas, tesis y otros trabajos de investigación. La doctrina, entonces, simplificando, diríamos que es la que emiten directamente los estudiosos o juristas o científicos del derecho sobre temas de derecho. Eso es la doctrina, y con eso estaríamos terminando lo que son básicamente las fuentes del derecho. Yo quisiera preguntar si, terminado este tema, hubiera alguna duda, alguna inquietud al respecto. Si no hay preguntas. Perdón, licenciado, la jurisprudencia no me quedó muy clara. La jurisprudencia son sentencias que se emiten directamente por parte, óyase bien, ya sea de la Corte de Constitucionalidad o bien por la Corte Suprema de Justicia. La jurisprudencia es simplemente sentencias o fallos, y regularmente se necesitan 5 sentencias en un mismo sentido, casi con las mismas características, para que el caso número 6 que venga, ya no tienen por qué estar matándose, estar investigando, van a resolver casi en el mismo sentido. Eso es lo que realmente es cuando se alega que hay jurisprudencia. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Creo que ya no tienen duda, licenciado. Entonces vamos a empezar. Aprovechando uno de los temas que me interesa que empecemos a estudiar. Yo no sé si ustedes ya empezaron a leer su tema de concepto y acepciones de la palabra derecho. No, licenciado. Bueno, entonces quiero compartirles algo al respecto y vamos a ver si tenemos imagen ahí. Sí se ve, licenciado. Bueno, correcto. Quiero empezar tratando así, quizá a grosso modo, pues es un tema un poquito largo, traté de resumirlo, de las partes más importantes directamente de lo que es en sí. Lo más importante de este tema de concepto y acepciones de la palabra derecho. Cuando hablamos del concepto de derecho, en su libro ustedes van a encontrar un promedio como de 8 a 10 definiciones de que define lo que es derecho. Yo voy a dejar para una clase aparte para poder definir los conceptos. Y las acepciones de la palabra derecho, como quien dice,
con qué otros nombres o qué se divide básicamente el derecho. Por ejemplo, si hablamos de derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho positivo y derecho natural, derecho vigente y derecho positivo, derecho sustantivo y derecho procesal. Vean, aquí se está hablando de lo de derecho, pero solo que aquí hay otras acepciones, otras denominaciones. Entonces, cuando hablamos de acepciones de la palabra derecho, simplemente podríamos decir que nos estamos refiriendo a otros nombres con los que se conoce realmente el derecho, y que por supuesto tiene una explicación. Por ejemplo, en la primera acepción hablemos de derecho objetivo y derecho subjetivo. Dos acepciones que van casi de la mano, pero significan o se entienden de diferente manera. Cuando hablo de lo objetivo, lo voy a tratar de ejemplificar con un caso concreto. Hoy por la mañana venía una persona acá, una señora, venía muy preocupada, y me plantea su caso y me dice, licenciado, fíjese que mi esposo, con él nos divorciamos hace 8 años. Y cuando nos divorciamos, se fijó una pensión alimenticia para mi hijo, que era menor de edad, y aún sigue siendo menor de edad, ¿no? Se le fijó 1,000 quetzales mensuales para él. Y como estábamos casados, el juez también fijó 500 quetzales para mi persona, fue lo que dijo la señora. En total, él tenía que estar pasando 1,500 quetzales mensuales desde hace 8 años. Ella dice, mire, licenciado, fíjese que él cumplió durante, hablamos directamente, 5 años. A la fecha, él debe prácticamente 3 años de pensión alimenticia que no ha dado ni un solo centavo. Y entonces, si hacemos numeritos de 1,500 quetzales por cada año, ¿cuánto sería? Ustedes que son buenos matemáticos, ¿me ayudan? 1,500 quetzales por 12, y luego lo multiplicamos por 3. ¿Cuánto sería? $54,000 quetzales, licenciado. Muchas gracias. 54,000 quetzales. La preocupación hoy de la señora es, licenciado, mi esposo y el papá de mi hijo, a la fecha me debe 54,000 quetzales. La pregunta es, licenciado, ¿qué puedo hacer? Y entonces, el caso muy curioso, y aquí voy a ejemplificar lo que es el derecho objetivo. Le digo, según el Código Civil de Guatemala, establece claramente que su esposo está obligado a pasarle esa cantidad. Según lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, que también es otra acepción, aquí está, derecho procesal, aquí diríamos civil, podríamos dar. En el caso de derecho objetivo, yo le digo, mire, nuestras leyes, el Código Civil, el Código Procesal Civil, y además, por ejemplo, el Código Procesal Civil plantea un juicio que se llama un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Es decir, la facultad que tiene la persona a cobrarle lo que no le ha pagado a la fecha. Estamos hablando de derecho objetivo. Entonces, el Código Civil, el Código Procesal Civil, y todavía le podemos decir, mire, si usted quiere, vaya y váyase por la ley del femicidio. Ahí, lógicamente, lo van a tomar como un delito si él no cumple con su obligación puramente de pasar la pensión alimenticia. En resumen, entonces, el derecho objetivo es todo aquel derecho escrito, aquel derecho que se materializa y el que le permite y le respalda que es o a qué tiene usted derecho. Ahí está la ley, ahí están los códigos, ahí están los artículos que dicen claramente que le está facultando que usted tiene derecho a cobrar. Ahora bien, pasamos al derecho subjetivo. En este caso mismo que estoy platicando, la persona, la señora, me está muy preocupada porque le debe 54,000 quetzales. Pero a la vez dice el derecho subjetivo, oigan lo que sucedió. Ella me dice, licenciado, fíjese que estoy pensando que si lo demando, ya me dijeron que él puede ir preso. Ah, licenciado, pero fíjese que es el papá de mi hijo. Fíjese, licenciado, que pobrecito que también parece que tiene otros hijos. Bueno, entonces ahí le estoy diciendo a la persona, al final de cuentas, la ley le está dando el respaldo para que usted lo demande y reclame lo que le debe. Ahora,
en relación al derecho subjetivo es la decisión personalísima que tiene la persona. Lo subjetivo es lo interno, lo subjetivo es su conciencia, lo subjetivo es su corazón. La señora va a tener el derecho de decir, sí lo demando. Si ella toma la decisión, sí lo voy a demandar. Ahí está tomando directamente en cuenta el derecho subjetivo. Su conciencia, su decisión interna es, lo voy a demandar. Está poniendo en movimiento el derecho subjetivo. Y cuando lo demanda, va a aplicar el derecho objetivo, que es donde se le respalda lo que le tienen que pagar. Entonces diríamos, aquí tenemos la primera diferencia entre estas dos palabritas, derecho objetivo, derecho subjetivo. El derecho objetivo es el que nos faculta y nos permite directamente qué es o a qué tenemos derecho y está plasmado en un código o una ley. Mientras que el derecho subjetivo es lo contrario, es lo interno, es la facultad que tiene la persona para ejercitar su acción directamente de reclamar o simplemente decir no reclamo nada. Veamos, estoy hablando de la diferencia. Entonces, el derecho objetivo es el que está plasmado directamente en la ley. El derecho subjetivo es su conciencia, es su interior, es su decisión interna de hacer o de no hacer, de pedir o no pedir. Bueno, estos son los dos términos, derecho objetivo, derecho subjetivo. ¿Alguna pregunta sobre esto, por favor? Estas dos primeras acepciones de la palabra derecho. No, licenciado, todavía. No, licenciado. Pasemos Todo claro, entonces. gracias. Gracias. Pasemos al derecho positivo y derecho natural. Fíjese que dentro del derecho hay un derecho positivo, hay un derecho vigente y hay un derecho natural. El derecho natural, empiezo por el derecho natural, lógicamente el que nos impone la propia naturaleza. Simplemente el derecho de respirar, el derecho a la vida es un derecho natural. Pero hablemos del derecho positivo. Es el que constante, porque hay derechos positivos vigentes. Y hay derechos simplemente positivos que no son vigentes. Hay casos. El derecho positivo es el que está regulado en la ley, pero no se cumple. En Guatemala hay muchos derechos, hay mucho derecho vigente positivo. Es decir, que ya pasó todo el derecho, ya pasó todo su proceso legislativo y además se está cumpliendo, se está observando y está vigente todavía. Ese sería un derecho vigente positivo. Pero un derecho positivo simplemente estamos hablando de aquel que realmente está ahí. Puede ser que se aplique o no se aplique. En Guatemala tenemos un montón de leyes que constituyen derecho positivo no vigente. Hay algunas leyes que no han sido derogadas, son derechos positivos cuando están vigentes. En Guatemala existen algunas leyes todavía que fueron aprobadas en tiempo de Huico. Eso es derecho positivo, pero ya no se aplica, no es vigente. El derecho vigente es aquel que efectivamente se exige, se cumple, y el que lógicamente está a la vista de todos. El derecho vigente es el que se regula en las leyes y aparece allá y que no se ha derogado por nada y que nos la pueden aplicar en cualquier momento. Ese es un derecho vigente. Y lógicamente, y si le agregamos derecho vigente positivo, es porque está vigente y además se observa. O sea, se exige que se cumpla. Aquí hablamos de derecho vigente y derecho positivo. El derecho vigente es entonces el que está vigente en un país y que se nos puede aplicar. Y el derecho positivo, además de estar vigente, tiene toda la certeza que se está aplicando. Eso es derecho vigente y derecho positivo. Y derecho sustantivo y derecho procesal. El derecho sustantivo conlleva una serie de normas puramente de qué es lo que yo tengo derecho. Si hablamos y regresamos al caso de la señora que estaba exigiendo pensión alimenticia, y por cierto, no les terminé de contar ese caso, la señora misma cuando le digo, bueno, entonces ¿lo demandamos o no? Ay, licenciado, fíjese que mejor, sabe que mejor déjeme, yo la otra semana vengo y le confirmo, porque le voy a consultar a mi hijo para ver qué opina. O sea, es una decisión de ella.
Y dependiendo de lo que le diga al hijo, porque de repente el hijo le va a decir: mi mamá, ¿por qué vas a demandar a mi papá? De repente lo van a meter preso. Ah, ella va a tomar la decisión y ya no lo va a demandar. ¿Por qué? Porque está dentro de su derecho subjetivo, su decisión, su facultad de demandar o no demandar, de cobrar o simplemente quedarse callado. El derecho vigente y derecho positivo serían el ejemplo de la señora que estaba reclamando. En el Código Civil dice claramente a qué tiene derecho a exigir pensión alimenticia, y además que si no cumple, lógicamente se le puede hacer que cumpla. Ese es un derecho vigente y un derecho positivo en Guatemala, porque el Código Civil así lo establece, y el Código Procesal Civil y Mercantil establece también su procedimiento para cobrar. Cuando hablamos de derecho sustantivo, es el que establece la norma propia dicha. En el caso del derecho civil, establece claramente la obligación de pasar alimentos, la obligación de cuáles son los derechos de la mujer al momento de divorciarse. Derecho sustantivo está regulado en el Código Civil. Y el derecho procesal es el que nos da todos los procedimientos, todo lo que se lleva el proceso en sí. Para cobrar una pensión alimenticia atrasada es un proceso de un juicio ejecutivo en la vía de premio. Eso es derecho procesal. El derecho procesal entonces nos va a dar los pasos a seguir a través de un proceso legal. El derecho sustantivo va a estar determinado por las normas o los derechos que me asisten y que están regulados en la ley. ¿Preguntas hasta este momento, por favor? Yasmín Eilish tiene una duda. Por favor, Yasmín. Buenas tardes, licenciado. Con una duda. Como el derecho positivo puede estar, digamos, puede o no cumplirse, es decir, está dentro de las normas, pero no, digamos, no se cumple realmente. Entre ellos podría estar así como la pena de muerte, de que sí está en la Constitución, pero en realidad no se cumple, o bueno, no la aplican, ¿no? Ahí estaríamos hablando el caso que usted cita, la pena de muerte. Está regulado en la ley y está vigente o que no se ha derogado. Ese es un derecho vigente, no positivo. No positivo, ¿por qué? Porque no se está llevando a cabo, no se está aplicando. Entonces, en el caso de la pena de la muerte, es un típico ejemplo que usted acaba de mencionar. Ese es un derecho vigente, no positivo. Lo positivo viene por cuando se aplica, y lo no positivo cuando no se aplica. En Guatemala la pena de pena de muerte está vigente, está en la ley, no se ha derogado, pero no se puede aplicar por múltiples razones. Ustedes saben muy bien que Guatemala suscribió en aquella época un convenio internacional en materia de derechos humanos donde se compromete a respetar la vida humana. Y bajo ese punto de vista, entonces, Guatemala no puede ahora venir y aplicar la pena de muerte. Esto es lo que detiene a Guatemala para no aplicarlo. Pero el delito está todavía en la ley, no lo han derogado. Pero por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ahí frenaron y no se puede, el famoso Pacto de San José, no se puede aplicar la pena de muerte. Eso es, entonces, en Guatemala, digamos, es un bonito ejemplo de derecho vigente, no positivo. Ahora, si se estuviera aplicando la pena de muerte, diríamos, es un derecho vigente positivo. Ya. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ariana Bermúdez, por favor. Buenas tardes, licenciada. Yo quería, así como con el derecho procesal, es todo lo que rige como que el proceso del acto jurídico, ¿verdad? Sí, derecho procesal nos va a dar todos los procedimientos que hay que seguir, ya sea para divorciarse, para casarse, para pensión alimenticia, etcétera. Los procesos en sí. Ok, muchas gracias. Por eso tenemos, por ejemplo, el caso del derecho penal. El derecho penal, el Código Penal es un derecho sustantivo porque ahí aparecen solo los delitos. Pero luego para castigar a una persona e imponerle una pena, nos vamos a guiar con base al derecho procesal penal. Es decir, que se le va a llevar directamente que le tuvieron un procedimiento, o puede ser directamente una fase preparatoria, hasta llevarlo básicamente al debate y luego hasta la sentencia.
pero eso va a estar regulado en el derecho procesal penal. Muchas gracias, licenciado. Bueno, veamos algunas definiciones o conceptos básicamente de derecho. En primer lugar, la etimología de derecho dice, respecto a su etimología, es común que se le vincula a la idea de autoridad y norma, al jus scriptum, o lo que es lo mismo, al derecho positivo. Derecho deriva del latín directum y dirigere, que es conducir, enderezar, gobernar, regir, recto. La palabra derecho como dirito, rex, right, viene del bajo latín directum. Estamos hablando ya de definiciones directamente en latín de lo que es en sí, significa la palabra derecho. Pero aquí veamos las primeras definiciones del autor guatemalteco, el jurista guatemalteco Romeo Alvarado Polanco. Él dice que el derecho es un sistema coactivo de normas generadoras de autorizaciones y deberes, que tiene por objeto ordenar de cierto modo la conducta de los hombres dentro de las relaciones sociales que establecen, tendientes a la satisfacción de sus necesidades en una organización estatal determinada, con el fin de mantener dicha organización y lograr la realización de los intereses a ella inherentes. Romeo Alvarado Polanco simplemente lo más importante de su definición es que se determinó que el derecho es un sistema coactivo de normas generadoras de autorizaciones y deberes, o sea, derechos y obligaciones. Cuando decimos un sistema coactivo, porque esas normas sí son forzosas y que nos generan lógicamente autorizaciones y deberes, o sea, derechos y obligaciones, y que tienen por objeto ordenar de cierto modo la conducta de los hombres dentro de las relaciones sociales. Lógicamente, cuando hablamos de derecho, el derecho siempre va a ir orientado a regular la conducta de las personas en sociedad. Esta es una primera definición o un concepto de lo que es la palabra derecho. Ahora, si vamos al concepto de derecho desde el punto de vista de la concepción materialista, vamos a encontrar que los materialistas simplemente dicen que el derecho es la voluntad de la clase dominante convertida en ley. Cuando vimos directamente los diversos regímenes económicos, llegamos al capitalismo, ahí los materialistas nos decían que el derecho es la voluntad de la clase dominante convertida en ley. Como quien dice, ahí no hay para dónde. El que tiene poder económico regularmente es el que impone las normas. Y va a decir cómo se hacen las leyes. Santiago López Aguilar es un jurista reconocido guatemalteco. Define que dice que el derecho es el instrumento de cumplimiento obligatorio generado por el Estado para conformar la conducta externa de la sociedad, para la cual se emite con el objeto de conservar el régimen de propiedad privada y la explotación del hombre por el hombre, en beneficio de la clase social dominante, única propietaria de los medios de producción. Santiago López Aguilar, definitivamente el maestro en materia de derecho, estableció con claridad que el derecho no es más que un instrumento de cumplimiento obligatorio. O sea, a través del derecho nos van a obligar a cualquier situación puramente, generando o generado por el Estado para conformar la conducta externa de la sociedad para la cual se emite. En otras palabras, Santiago López Aguilar está diciendo que en derecho esta sociedad, lógicamente, no sería obligada por la parte explotadora, básicamente, que es el capital, por la parte dominante, como se dice claramente. Bueno, ese es otro concepto de derecho. Leonel Pérez Nieto Castro define, es otro autor también. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que confieren facultades, que imponen deberes y que otorgan derechos, con el fin de regular los intercambios y en general la convivencia social para la prevención de conflictos o soluciones con base a los términos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia.
Si es que entonces el derecho podemos decir conjunto de normas jurídicas imperoatributivas que forman el ordenamiento vigente y regulan las diversas relaciones que se dan en la sociedad. Eso es el derecho. Conjunto de normas jurídicas imperoatributivas que forman el ordenamiento vigente y que regulan las diversas relaciones que se dan en la sociedad. Podemos hablar aquí de Código Municipal, el Código Tributario, la Ley de lo Contencioso Administrativo, etc. El derecho se clasifica en derecho público, derecho social y derecho privado. Esta es una clasificación que siempre se hace con fines puramente didácticos para que los estudiantes puedan detenerse y estudiar detenidamente. El derecho es uno solo, pero para su mayor comprensión se divide en 3 ramas: derecho público, derecho social, derecho privado. Por ejemplo, en el derecho público tenemos al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho penal, procesal penal, tributario, internacional público, etc. Al derecho social, aquí vamos a encontrar el derecho de trabajo, el derecho agrario, derecho de familia, derecho de seguridad social. Esto es derecho social. Y el derecho privado, aquí vamos a encontrar el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho internacional privado, solo por citar algunos ejemplos. Esto es derecho privado. Es la clasificación entonces de cómo podemos estudiar las definiciones básicamente de cada una de ellas. Por ejemplo, en el derecho público, si vamos a encontrar el derecho constitucional, vamos a ver si nos dan las siguientes cláusulas. Nos estaba yendo, pero me adelanto aquí. Entonces, el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal penal, derecho tributario, derecho internacional público. Esto está dentro del derecho público. Y el derecho del trabajo, el derecho agrario, derecho de familia, derecho de seguridad, lo vamos a encontrar dentro del derecho social. El derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional privado, dentro de lo que es en sí el derecho privado. Bueno, he adelantado hasta aquí un poquito más a lo que realmente son en sí las acepciones de la palabra derecho. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda hasta este momentito. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, licenciado. Licenciado. Bueno, solo quiero aprovechar entonces para concluir con esta última diapositiva por el día de hoy, hablando directamente que el conjunto de normas jurídicas que regulan la estructura monumental del Estado y la organización y funcionamiento de los poderes públicos entre sí y con los particulares, diríamos el derecho de la Constitución política, la ley de amparo y sucesión personal, ley de emisión del pensamiento y la ley electoral y partidos políticos. Diríamos, estos son los derechos constitucionales, las leyes constitucionales que van a respaldar el famoso derecho constitucional. Recuérdense que aquí estamos hablando básicamente de la Constitución como ley número 1, prioridad de todos los guatemaltecos. Quiero quedarme el día de hoy hasta aquí. Primero Dios, ustedes puedan plantear nuevamente sus inquietudes sobre su trabajo que están desarrollando y vayan preparándose para el jueves 17.